Dios le bendiga, mis amados. Sea la paz de Dios con ustedes. Damos gracias una vez más porque el Señor nos permite estar aquí con un tema más en su programa Perspectiva Bíblica por Escogido TV. Como siempre le digo, comente, manito arriba, dele like, comparta, sea parte de esta bendición en algunos corazones. Hoy traemos el tema el noviazgo. Las preguntas que quizá escucharon o que siempre han escuchado. ¿Es bíblico el noviazgo? ¿Escoge Dios pareja o tengo yo que buscarla? ¿Cómo hacemos el noviazgo en la actualidad? ¿Es bíblico? Dios da novio, novia, esposo o esposa. Estas interrogantes las vamos a discutir en este programa. Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible sin ningún tipo de tabú. Cuando digo tabú, es quizá de enseñanzas malsanas que se nos ha enseñado o que muchas religiones enseñan u otros personajes hablan. Todos sabemos que un noviazgo es el acuerdo entre un hombre y una mujer para llegar dentro de un tiempo determinado a casarse. En ese noviazgo adquieren compromisos de ser fiel, de ir conociéndose, de explicarse uno al otro quiénes son ellos y a la vez de que la familia de ambos conozcan a la pareja o a la futura pareja de esa persona. El noviazgo en el ámbito cristiano, que es en el que vamos a hablar, tiene muchas aristas por donde cortar. Y se nos ha enseñado que ser novio implica unos compromisos y que estar en una relación de noviazgo llevan también unos límites. Y que el noviazgo es la base de un matrimonio. En el noviazgo suele arrojar luz de cómo será el matrimonio de esos dos individuos. Como un individuo se comporte en el noviazgo, posiblemente ese comportamiento se aumente en el matrimonio. Estoy hablando negativamente. Cuando un individuo se comunica, se comporta negativamente con esa persona que va a ser su pareja, esta debilidad de ese individuo en el matrimonio, si no se trabaja con tiempo en el noviazgo, se va a aumentar en el matrimonio. Para entrar en la palabra, vámonos al libro de Génesis, su capítulo 24, verso 1. Aquí vamos a leer cuando Abraham manda a su siervo Eliezer a buscarle esposa a Isaac, en el nombre de Jesús. Y Abraham era ya viejo y bien entrado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra y a mi natural, es decir, parentela, y tomarás de ella mujer para mi hijo Isaac. Abraham le está explicando a su siervo en esta cita que he leído. Pero el siervo escucha la palabra, la pone en práctica
Y el siervo, cuando llega a la ciudad, ora al Señor. El verso 7 dice: el Señor Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi natural, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este mi juramento, solamente que no vuelva allá mi hijo. El siervo Eliezer, como le iba diciendo, toma la palabra. Y cuando él llega a la ciudad natural donde Abraham era, y de los familiares de Abraham, él ora al Señor. Él está al lado de un pozo. Él dice: si una de las doncellas que saliere le diere agua a él, él está poniendo esto como señal para ver si de allí Dios va a dar. Y obviamente la que haga esto es la que Dios ha escogido. Y él lo hace así. Y salió Sara e hizo justamente que la oración de él, Sara no, Rebeca, que la oración de él se cumpla. Y él da gracias al Señor. Busca agua para él y también para sus camellos. ¿Usted sabe lo que significa el trabajo que esta joven iba a tener para darle agua a esos camellos? Que no era uno con el cual él andaba. Porque eso implica que tampoco él como siervo, él no andaba solo. Él andaba con siervos menos superiores a él, que él era el amo de ellos. Entonces todos esos hombres tuvieron que beber, aunque la Biblia no lo menciona, pero obviamente todos vienen del mismo camino y todos los camellos de ellos tenían que beber. Cosas que Rebeca complacientemente le dio de beber. Luego llegan a la casa y se presenta. Y él dice todo lo que su amo Abraham le mandó hacer. Hizo que yo jure tal cosa. Y ellos le dicen: nosotros no tenemos ningún problema. Si ella se quiere ir, no tenemos problema con que ella vaya. Él dice: no me detengan porque mi Señor me está esperando. Pero ya esos son palabras de más que estoy expresando en cuanto al texto. ¿Qué yo quiero traer a colación con esto? Dios tiene una esposa para cada quien. ¿Tengo yo que orar a Dios para tener una esposa? ¿O puedo escogerla sin orar? Recuerda, a nosotros se nos ha enseñado que para yo tener un noviazgo, yo tengo que orar al Señor para que el Señor supuestamente me diga quién es la mujer que me corresponde. Esto es una enseñanza que se nos ha enseñado, pero que bíblicamente no tenemos ningún asidero bíblico. Y la lectura que hemos leído, sabemos que esto se ejecuta no como un mandamiento, sino como una costumbre, porque esa era la costumbre de aquel pueblo, de tomar mujeres de su propio linaje para no contaminarle el linaje, pero no se da aquí como un mandamiento, sino es costumbre, se está cumpliendo una costumbre. Recuerden que Dios le dijo a Israel que no puede tomar mujer de los gentiles, sino que tiene que ser de su propia parentela. Esa costumbre se implantó en Israel. Entonces, yo tengo que orar para que Dios me diga quién va a ser mi esposa. Pero Dios no preparó a una persona específica desde la fundación del mundo para mí o para usted. Eso simplemente han sido enseñanzas que no podemos nosotros corroborarla bíblicamente. Usted va a buscar
todos los versículos y todos los capítulos y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios sí lo que exige es que busquemos dentro del pueblo. Cuando digo dentro del pueblo, en este caso, dentro del evangelio a una persona para nosotros casarnos. Ahora bien, yo no estoy aboliendo la oración, no. Lo que sí se nos recomienda orar para que dentro del pueblo aparezca la persona que tenga los mayores caracteres que compartan con los míos. Pero no es que esa persona, es que Dios me la ha elegido a mí. Dios no elige parejas, salvas algunas excepciones. Usted es que tiene que hacer su diligencia. Porque si Abraham no manda al siervo Eliezer a buscar a Rebeca, Rebeca nunca iba a aparecer de que esperando a Dios. No, había una costumbre. Elige dentro del pueblo la que tú quieras. Y Pablo le da un mandamiento en el Nuevo Testamento, cuando la viuda quedan viuda, valga la redundancia, le dice, miren, las viudas con menor de 60 que se case y no sea carga a la iglesia, con tal que sea en el Señor. Pablo le está diciendo, si es dentro del pueblo, te puedes casar con quien tú quieras. No te está diciendo, espera que Dios te muestre cuál es el hombre que tiene para ti. Porque se entiende que el que decidió tener uno para ti fue el que se murió. Entonces, cuando llegamos al noviazgo y llegamos con estas creencias de que fulano es para mí porque Dios me habló, Dios siempre le habla a los que se comprometen, pero luego vemos dentro de un par de meses que están cada quien cogiendo su rumbo. O dicen, Dios me dio esta esposa y luego tú lo ves que se están matando. Y cabe resaltar, aunque Dios te diga que algo es de su voluntad, eso no quiere decir que no va a haber problema. Pero el punto está, ¿escogió Dios mal la pareja tuya o tú la escogiste mal? El noviazgo fue fundamentado dentro de la iglesia evangélica para que los jóvenes puedan conocerse. En el noviazgo hay unas implicaciones que ambos tienen que ser cristianos. Cuando estamos dentro del pueblo, nadie dentro del pueblo puede ir, o no debiera, porque ya sí se hace, ir al mundo a buscar, porque sería buscar fuera de su parentela. Yo estoy dando una explicación teológica. Luego vamos a meternos al noviazgo en sí. Entonces, cuando es dentro del pueblo, estamos cumpliendo los requisitos. Ahora bien, si el noviazgo es la base de un matrimonio, depende cómo ese noviazgo se sostenga y conviva para que un matrimonio sea duradero. O qué tanto se haya buscado la dirección de Dios para que la pareja que yo escogí dentro del pueblo tengamos los caracteres más próximos y así congeniemos. ¿Por qué? Alguien que se case, tú eres norte y yo soy sur, son polos opuestos, siempre va a haber multitudes de problemas. Pero cuando son similares, es más fácil adaptarse el uno al otro. Pero el noviazgo cristiano de hoy en día, ¿es bíblico? No, no es bíblico. ¿Y por qué? Tomemos los noviazgos que hay en la Biblia. Vamos a empezar con José. José y María. José y María tenían un desposorio, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como noviazgo. Obviamente cabe resaltar que ni María eligió a José, ni José eligió a María. Sus progenitores fue que eligieron esa relación, porque en la antigüedad el hombre no elegía a su esposa, era el padre que le buscaba esposa. Y la mujer no elegía a su esposo, era el padre que le buscaba esposo. Por ende, ellos dos
se conocieron a través de sus progenitores, donde hay un acuerdo para un hecho determinado o un tiempo determinado, ellos puedan juntarse. No sé si ustedes recuerdan cuando alguien le pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar? Dinos las cosas, ¿cómo serán? Que cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Esto está en Lucas. Él le dice que ni el Hijo del Hombre sabe, Jesús, lo que está tomando la tradición judía para darle una enseñanza de que él como humano, sí como Dios, él lo sabía, pero como humano, él se está adaptando a las tradiciones judías, porque en su venida lo que viene es a casarse con su novia, la iglesia. Entonces él dice, ni el Hijo del Hombre sabe, dando a entender que él tiene un deposorio con la iglesia y que el Padre que le va a decir cuándo él está apto para ir a buscar a la esposa, que es la novia. Eso se hacía en la antigüedad. Aunque ya estamos de acuerdo de que esa va a ser tu esposa, tú no vas a decidir cuándo la va a buscar. El padre decidía cuándo decirle al hijo, ya tú estás listo, vamos a buscar, y se llevaba la dote. Entonces, hasta ahí todo va bien. Ahora, el noviazgo que hoy existe, cristiano, dentro de la iglesia, tiene mucho déficit. Porque los cristianos que conocemos son cristianos, o mejor dicho, los noviazgos que conocemos son noviazgos para dar besitos, para tener manos sudadas, para quizás estar en un punto medio oscuro, porque no sé qué misterio hay, pero los noviazgos siempre les gusta estar en la galería y con los bombillos apagados, como buscando la tentación. Y la Biblia dice que huyamos de ella, pero nosotros la buscamos. Entonces, cuando un noviazgo empieza a comportarse de esa manera, o que quizás no somos capaces de enamorarnos con el corazón y que el cerebro siga funcionando, ahí hay problemas. Por ejemplo, yo soy de los que no estoy de acuerdo que si alguien se prepara, vamos a decir las mujeres, que son las que mayormente tienen la preparación. Digo mayormente tienen la preparación porque si tú vas a una universidad, tú vas a ver que hay más mujeres que hombres. Las mujeres se están preparando más que los hombres. Aún dentro de las iglesias vemos que las mujeres son más dadas a estudiar que los mismos hombres. Si una jovencita se está preparando, los padres le pagan en la escuela, le pagan en la universidad, le pagan cursos extracurriculares para que se prepare y así pueda tener una mejor vida. Y aparece un siervo dentro de la iglesia que está interesado en esa sierva, pero ese siervo no trabaja, es de los ninis, ni estudia, ni trabaja, y solamente está con el cliché de que yo estoy buscando a Dios, me estoy consagrando. Si esa sierva no quiere tener nada con ese individuo, aunque se use la palabra, Dios me dijo que eres tú, yo no estoy de acuerdo de que esa joven se meta en esa relación porque alguien le haya dicho que Dios dijo, que ese es. Porque hay que ser equitativo en un noviazgo. Si yo estoy preparada, ¿por qué tú también no lo vas a hacer? Porque sabemos que dentro de un matrimonio entonces lo que va a haber una carga, ella lo va a mantener a él. Y en las iglesias aparecen unos cuantos vagos con el pretexto de que están buscando a Dios, que no dan un golpe ni nada. Y quieren buenas mujeres, quieren mujeres lindas, mujeres preparadas, pero no se preparan ellos. Entonces es un noviazgo con deficiencia, que si la joven no lo ve desde ahora, el noviazgo te está diciendo, prepárate para que lo mantenga, porque ese es un vago al cual tú has escogido. Y Dios no te llamó a ti a ser esclava de nadie. Puntos. Para observar en un noviazgo, si usted tiene un hombre y ese hombre vive celando y preguntando que cuándo, que quién te llamó, que dónde tú estabas, que porque tú saliste y no me dijiste, y hasta te amenaza, te está dando a ti la evidencia de que en el matrimonio te va a dar golpe, sino que te lo llega a dar estando en el noviazgo. Entonces ahí no podemos usar el pretexto, no, que ese fue el hombre que Dios me dio. Dios no te va a dar ningún hombre para que te mate, sino para que te ame, como dice Efesios
maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando es un hombre celoso compulsivo, usted no puede estar con esa persona o con esa mujer arrastrando esa maldición, porque en el matrimonio esto se va a tornar peor. Y por ello los matrimonios duran poco, porque tampoco se le enseña en el noviazgo que es un matrimonio. No se le enseña que es un noviazgo, pero mucho menos que es un matrimonio. Y cuando deciden casarse, es que se juntan unos cuantos jóvenes sin experiencia y unas cuantas señoritas sin experiencia y le van a hablar de sexo. Óiganme eso. 24 horas en el día, quizá 20 minutos, 15, 10, van a tener sexo y van a tener 23 horas, 40 minutos que no van a estar pensando en sexo. Y lo que se prepara es para que tengan sexo. Entonces nosotros estamos mal. Y eso puede ser una deficiencia por lo cual son los divorcios dentro del matrimonio. Porque no preparamos nuestro noviazgo. Y nuestro noviazgo que hoy vivimos no son bíblicos, son creados por los hombres. Porque nadie debe orar para que Dios le dé una novia. Dios no da novia. Dios no sabe qué es eso. He escuchado personas decir, Dios dijo que esta es mi novia y ahora voy a orar para que Dios nos case. Pero ven acá, mi hijo. O sea, Dios te va a decir, esa es tu novia, ahora para yo decirte si es tu esposa. Dios no da novia. Dios te da la confirmación de que esa tiene la cualidad para que sea tu esposa. Con tal de que sea dentro del pueblo, olvídate que no hay problema. Ahora, el noviazgo debe estar totalmente rendido a los pies de Jesús, sabiendo de que en ese noviazgo debe haber un temor hacia la presencia del Señor. ¿Me escuchó? Saber que hay lugares, zonas donde yo no puedo llegar, donde yo no debo tocar. Porque recuerda, cuando se falla en este punto, se queda marcado, se daña una vida, dos vidas, la de ese noviazgo. Y se daña el testimonio y obviamente se derrumba una iglesia. Pero bien, comprometemos a nuestros jóvenes, los presentamos en las iglesias y los soltamos. Nuestros jóvenes andan de aquí para allá todo el tiempo y no hay como reuniones paulatinas para irle educando, para enseñarle a dónde ellos se van a meter, crearle conciencia de qué es un matrimonio, que el matrimonio no es solo sexo, de que en ese matrimonio es que van a conocer verdaderamente a esa persona, porque en las 2 horas o las 3 que tú visitas a esa pareja tuya, es la mejor, se pone el mejor vestido, se pone el mejor peinado, busca las mejores cosas para brindarte. Después todo vuelve a la normalidad cuando tú te vas. Pero cuando se tenga el matrimonio ya no se puede ocultar nada porque vivo con esa persona dentro de la casa. Tengo que ser yo a lo natural. Entonces se debe preparar nuestros jóvenes dentro del noviazgo para que entonces pueda haber un matrimonio duradero. Porque por eso hay tanto divorcio dentro del evangelio, porque no hay preparación antes de. Si no queremos preparar después de. Venir a dar consejo cuando ya es demasiado tarde. Jóvenes, prepárense espiritualmente, prepárense maduramente, emocionalmente. No te enamores solamente con el corazón, sino con el cerebro, para que el cerebro pueda pensar que esa persona en la cual tú tienes es imperfecta, comete errores, se equivoca. Porque todo el que está enamorado cree que tiene un ángel como pareja y no entiende que tiene una persona humana que puede fallar. Entonces, el noviazgo está establecido entre nosotros los cristianos para que nos conozcamos, para formar una familia. Un noviazgo ejemplar, hay posibilidades de que sea un matrimonio ejemplar. Si Cristo empezó desde el noviazgo, también va a iniciar en el matrimonio.
Pero si Cristo nunca tuvo en el noviazgo por las perversidades que pueden hacer, Él tampoco estará en esa relación. La iglesia debe entender de que la manera como nosotros hacemos los noviazgos no es correcta, no nos enseña nada. Soltamos a nuestros jóvenes sin importar nada y debemos educarlo. Porque recuerde que son personas de diferentes costumbres. En algunos puntos van a estar de acuerdo y en otros no. Pero mientras más sea la diferencia de costumbre, más diferencia va a haber para estar de acuerdo. Más problema va a haber en ese matrimonio. Con esto, nosotros empezamos las secciones. Sí me gustaría haber hablado, pero obviamente no voy a hablar de esto aquí, sobre el noviazgo y el sexo. Y quizás digan, pero ¿cómo noviazgo y el sexo? Se supone que no deben tener sexo. Es que sexo no solamente es penetración, no es el coito. Sexo implica toda caricia sexual de un individuo a otro. Entonces, sobre esa parte debe educarse a nuestros jóvenes de cómo poder practicar esta parte. Aunque hay muchos que dicen que usted en el noviazgo no debe tocar a su pareja bajo ninguna circunstancia. Es más, muchos dicen que usted no debe salir bajo ninguna circunstancia a nada, sino con un diácono. Yo eso no lo creo posible. Porque se supone que tenemos personas que son maduras, personas santas, porque si ustedes no pueden estar solos, tú me estás diciendo a mí que ustedes no pueden ser novios, que no tienen la suficiente capacidad y madurez de estar juntos sin tener que llegar a tener relaciones sexuales. Entonces, para mí está de más a esa persona que le ponen. Total, cuando se quiere hacer el mal, se busca cómo hacerlo. Pero nuestro noviazgo, nuestros novios han fallado muchas veces porque los hemos abandonado. No le damos seguimiento. No nos sentamos con ellos y le preparamos. Y le decimos las cosas que pueden y no deben hacer. Y que Cristo debe ser honrado en este noviazgo. Entonces, con esto empezamos la sección. Vamos a tener, después de este tema, lo que es nuestro encuentro sobre el matrimonio y el divorcio. Si yo me puedo casar después que me divorcio. Y sin una justificación bíblica. Y si yo vengo del mundo ya divorciado y me convierto a Cristo, ¿puedo yo casarme o tengo aún que quedarme sola o solo? Ese es el siguiente punto que vamos a tratar. Pero quería fortalecerlo de cómo acontece la ruptura dentro de un matrimonio, que depende mucho del comportamiento o si la persona que yo elegí fue la más adecuada. Y vuelvo y repito, la persona que yo elegí, porque Dios no te busca pareja a ti. Dios sí te asemeja a lo más cercano a Él. Rebeca no era la mujer que Dios buscó, no, ella tuvo las cualidades. Que el siervo oró y ella la cumplió. Pero cualquier otra que hubiese hecho eso también iba a ser la mujer de Isaac. Solamente ella tuvo la disposición, porque tuvo la cualidad de servicio que él proclamó. Si me diese agua, servicio, entonces entenderé que esa es. Recuerde, este texto no es un mandamiento. Es una costumbre que se está cumpliendo aquí en un pueblo que debía de buscarse dentro de su parentela. En Israel no oraban para buscar pareja, siempre y cuando los dos padres estuviesen de acuerdo de que esos dos jóvenes puedan casarse, era suficiente y se sellaba como la voluntad del Señor. Con esto te estoy diciendo que tú no vas a encontrar versos donde Dios dice: tienes que orar
para ver cuál es la mujer que yo te tengo. No. Dios sí puede hablarte en un momento determinado a cualquier persona. Fulano es para ti, pero no es una guía para decir que Dios se va a encargar de buscarle esposo o esposa a todo el que es cristiano. No hagas tú la diligencia. Porque hay muchos que no tienen a la mujer que amaron porque nunca se lo dijeron. Se mantuvieron orando, pero nunca hicieron la diligencia para hacerlo saber. Vino otro, se adelantó y la consiguió. Es decir, si te gusta una persona, preséntalo a Dios para que ella sea suave cuando tú te acerques a ti, para que Dios ablande su corazón, pero tú tienes que hacer la diligencia de buscarla tú, porque Dios no te la va a buscar, Dios no te la va a enamorar. Eso te toca a ti como hombre. Si es del pueblo, no importa cuál tú elijas, solamente investiga sus familiares, sus costumbres, y si es semejante a lo tuyo, hay posibilidad de que su matrimonio permanezca hasta que se mueran. Y les recuerdo, aunque Dios te diga, como dicen muchos, que Dios me habló, eso no es garantía de que no haya un divorcio en el futuro. Y evidencia de ello son todos los divorcios que han existido en el Evangelio. Este fue su programa Perspectivas Bíblicas. Recuerden compartir, comentar, que queremos llegar a más personas. Dios me le bendiga y Dios le guarde.